Cerrando filas. Retos y desafíos para 2026. Aprendiendo de los errores con el maestro Alejandro Huerta Sobrino, consultor en desarrollo organizacional y compensación. Un espacio para ti en OK Voz. Hola, muy buenos días. Les da la bienvenida Alejandro Huerta Sobrino, Cerrando filas, aprendiendo de los errores. Un programa semanal que estamos con mucho gusto compartiendo con todos ustedes, dirigida a el equipo empresarial. Pues en esta ocasión, por segunda vez, tenemos el gusto de invitar de nuevo a Gabriela Bravo, nuestra consultora estrella de evaluación estratégica. Nosotros hemos sido personas comprometidas con el desarrollo organizacional y la capacitación gerencial. Por ese motivo, el día de hoy queremos puntualizar, mi querida Gabriela, por qué es necesario fortalecer el liderazgo y proporcionar un adecuado coaching para el desarrollo de habilidades y de competencias para los puestos de mando, para directivos que, como ustedes saben, el liderazgo nace desde la primera jerarquía, desde los supervisores de línea, jefes de departamento, niveles gerenciales, directivos y, por supuesto, el primer responsable de cada centro de trabajo, que es el director general. Todos tienen la necesidad de desarrollar habilidades para manejar equipos de alto desempeño, un tema que a todos en este momento y en estas circunstancias nos obliga a alinear el liderazgo con la cultura organizacional deseada de la empresa y la cultura organizacional como una estrategia para fortalecer el modelo de negocio. Es decir, a partir del modelo de negocio que la empresa diseñe y emprenda, buscando sus ventajas competitivas, cómo pueden diferenciarse de la competencia, se tiene que crear y desarrollar una cultura organizacional idónea de valores, misión, visión, los drivers famosos. Pero esa cultura organizacional no se puede cristalizar, implementar, si no es mediante el apoyo y la ayuda de los líderes de la empresa. Líderes que tienen como principal responsabilidad gestionar comportamientos, emociones, compromisos, confianza. No se trata nada más de desarrollar un liderazgo o un modelo de liderazgo ajeno a la cultura organizacional o ajeno a la estrategia de negocio. Entonces, con este encuadre, mi querida Gabriela, y estás totalmente de acuerdo con lo que estamos comentando de tiempo atrás, platícanos por qué entonces en esta época 2026 es importante y necesario en esta época fortalecer el liderazgo. Sí, claro que sí. Es fundamental y cada vez es más significativo porque los estilos de liderazgo están cambiando y se están modificando. Y se están modificando precisamente muy de acuerdo con las culturas de las nuevas organizaciones, inclusive con las nuevas generaciones, con los nuevos negocios, con el nuevo estilo de negocio, con los nuevos mercados, dependiendo de lo que la organización quiera y necesite. Hablando de cuáles van a ser los objetivos de negocio, necesitamos alinear la cultura de la organización. Esto es los valores. Si nosotros nos vamos a dedicar al servicio, si es una empresa que está naciendo y está en una época de crecimiento, de apertura, de innovación, entonces sí, el estilo de liderazgo requiere ser más flexible, sí, requiere ser un estilo de liderazgo que tome decisiones rápidas, que pueda ver e identificar cuáles son las principales acciones o situaciones que están afectando nuestro resultado, que sepa conducir al equipo hacia el objetivo. Ahora vamos a la derecha, ahora vamos a la izquierda, ahora el mercado está cambiando.
A diferencia de una empresa que ya está después de un cierto tiempo, que ya conoce el mercado, que ya se consolidó, entonces, ¿cómo ahí logramos estabilizar, establecer procesos, procedimientos, e inclusive para un crecimiento, para tener más sucursales, para ampliar el negocio, etcétera? El estilo de liderazgo que se requiere en uno y otro son distintos, pero pueden ser complementarios. Porque el estilo, una cosa es, y como tú bien lo decías, señalando quién es la cabeza, porque de la cabeza emana el resto de la cultura organizacional, a querer o no. Si nosotros lo hacemos de manera propositiva, qué bien, porque podemos hacer una planeación de cuáles son las cualidades, competencias, características, valores, experiencias que nuestros líderes van a transmitir al resto. Claro. Ahí es en donde aplica un modelo muy interesante de lo que se llama el mentoring. Fíjate que el 98% de las empresas del Fortune 500 tienen procesos de mentoría internos. Esto es bien interesante porque precisamente esto viene al caso en este modelaje de cuál es el estilo de liderazgo que queremos que prevalezca. Estos son los líderes que para nosotros organizacionalmente tienen las mejores competencias. Como ellos queremos que sean el resto. Y entonces se va preparando a los demás. Y también la preparación con capacitación y coaching, como bien lo mencionaste también. Perfecto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Acabas de decir palabras y frases muy importantes. El cambio es constante. Lo estamos viendo. La gestión empresarial necesita continuamente estarse adaptando al entorno, al medio, porque tú sabes que hoy 2026, muy distinto al escenario que están enfrentándose las empresas antes de la pandemia, por ejemplo. Hoy tenemos enfrente la renegociación del TEMEC, un conflicto bélico que empieza a todos a preocuparnos, todo lo que está pasando en Medio Oriente. Pero nosotros no podemos permanecer nada más en una actitud de observación, estáticos. Nosotros tenemos un mercado que atender. Nosotros tenemos procesos que gestionar en las empresas. Nosotros tenemos que conseguir resultados. Ya sea que las condiciones nos favorezcan o no, las empresas tienen el primer compromiso de la sustentabilidad y la continuidad de los negocios. Si una empresa no se adecúa a los cambios que totalmente estamos observando en el entorno y desea conservar los estilos de liderazgo del pasado, bueno, pues te quiero decir que no va a ser exitosa. Entonces, los modelos de liderazgo precisamente se moldean, como tú muy bien lo estás comentando, se moldean a partir de la cultura organizacional deseada. Así es. Como sabes, si es una empresa dedicada a la innovación, la creatividad y la experimentación es algo fundamental. Si es una empresa de manufactura, la estandarización y eficiencia de procesos, el control de resultados, los famosos KPIs o OKRs, que son indicadores de medición para asegurar la productividad de la organización, es un modelo de negocios. Pero se requiere entonces un estilo de liderazgo ad hoc a ese modelo de negocios, ¿no? Así es. Si la empresa considera que mientras que los líderes sean empáticos, y caigan bien, cuenten sus chistes y sean buena onda, así van a conseguir los resultados, no va a ser así. No, fíjate que inclusive hay una métrica, es muy interesante. Lo que estás comentando, una de las cualidades de liderazgo fundamentales es gestionar el cambio. Y gestionar el cambio para sí mismos es, ¿qué te sucede a ti como líder con el cambio? ¿Cómo me afecta y cómo me impacta? Si yo me estreso demasiado, ¿cómo manejar, hablando también de la inteligencia emocional, lo que a mí me sucede con el cambio? Porque a querer o no, yo soy modelo y soy ejemplo. Entonces las personas inmediatamente algo ocurre y voltean a ver al líder a ver qué cara pone. Si tú pones cara de estrés, de angustia, de que no sabes nada, entonces el nivel de angustia que generas en el equipo va a ser mayor, porque entonces es, ¿quién es nuestra referencia? De ahí
que los líderes necesitan estar muy preparados para manejar la incertidumbre, la toma de decisiones, el poder ver y tener una vista panorámica, esta visión estratégica que es fundamental de no nada más ver lo que a mí me toca y lo que me corresponde, Sí. sino el impacto más allá de solamente mi área o mi tramo de control. Esto por un lado. Y por el otro lado, cuando tú comentas la importancia de alinear los estilos de liderazgo dependiendo de si somos un área de servicios, si somos de tecnología, si somos de innovación, si somos de creatividad o si somos de procesos y de estandarizaciones. Qué importante el que los líderes sepan conducir porque es la motivación, la propia y la de los demás. Cómo yo contagio, cómo desarrollo, cómo reto inclusive, ¿no? A los estilos, a las personas, a las habilidades. ¿Cómo invito a que las personas se contagien de ese entusiasmo y de esa visualizar la importancia que tiene el sí cumplir los objetivos? Pero porque hay algo más allá. No es nada más vamos a cumplir las metas porque eso es lo que te tocó, ¿no? Y platicábamos de una líder que recibiendo a la persona en el primer día de trabajo, y aquí vienes porque te pago y esto es lo que vas a hacer y no admito errores, tal. Evidentemente, pues el chico se espantó y gracias por participar, mejor yo me voy, ¿verdad? Claro. Entonces imagínate si nosotros tenemos estos liderazgos de entrada, rigurosos, exigentes, pero exigentes... Amenazantes, exacto. No es lo mismo ser exigente que amenazante, porque puedes tener un liderazgo exigente, Sí. pero exigir en función de la calidad. Que las personas identifiquen y comprendan la importancia de hacer las cosas bien y hacer las cosas bien a la primera, el impacto que tiene el que no lo hagamos así, cómo impactamos en nuestros compañeros, en el servicio, cómo nos vemos, cómo se ve esto reflejado en nuestra realidad, ¿no? Fíjate que sí es cierto. El líder inspira. Uh-huh. Sí. Inspira y modela conductas en la organización para obtener resultados. Por supuesto que debe tener estas habilidades básicas como es la empatía, la comunicación, Claro. construir la confianza, pero bajo ciertas normas y reglas. No se trata de dejar que cada quien haga lo que quiera, no, hay cierta disciplina que tenemos que observar. Hay objetivos, normas y estándares que tenemos que conseguir. Pero el líder necesita, a partir de su ejemplo, fíjate que ahorita me acabas de recordar la frase que dice, el líder con su ejemplo arrastra. Claro, ¿Sí? claro. A lo mejor con la palabra convence, pero con el ejemplo arrastra, porque el líder inspira. Y entonces sí necesitamos líderes que sean totalmente inspiradores, líderes que puedan dirigir el comportamiento dentro de la organización y que estén sobre todo congruentes. Y hay un valor que muchas veces pasa por adelantado, la ética. La ética y el principio de la moralidad, yo diría, dentro de las organizaciones. Qué importante es la ética. Platícanos, ¿por qué un líder debe tener cierta congruencia con sus valores éticos? Es fundamental, congruencia en general, con su comportamiento. Y de repente trabajamos mucho con los líderes en coaching y te dicen, es que tengo que hacer demasiadas cosas y tengo que ser ejemplo. Y eso por supuesto que genera reto, pero genera también temor. De decir, no, es que no puedo ser perfecto. Y esto es bien importante aclararlo, no necesitas ser perfecto, necesitas ser confiable, necesitas ser constante y consistente entre lo que dices y lo que haces. Sí. Las acciones que llevas a cabo o lo que ofreces o lo que prometes y el cumplimiento. Ahora, hablas de ética y de valores, esto es fundamental. Los valores, la única forma de enseñarlos y de aprenderlos es a través del ejemplo. En la familia inclusive. Y una de las cosas que normalmente les pregunto, ¿qué es lo que queremos normalmente para nuestros hijos? Que sean felices. Perfecto. Ese es un valor divino. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos a ser felices si no me ven a mí ser feliz? Sí. Pues por mucho que yo les diga, hijitos, lo mejor es ser felices. Lo mismo sucede hablando de liderazgo. ¿Cómo van a aprender a respetar las normas si yo no respeto? ¿Cómo van a respetarse entre ellos si yo les hablo golpeado? O no respeto los acuerdos que teníamos en un principio. Entonces, de ahí que sea tan importante que yo como líder empiece a trabajar primero en mí,
en lo que yo siento, en lo que yo percibo, en mis valores, e identificar cómo estos valores son o no coincidentes con la organización y con los objetivos que estamos planteando. Ahí es la mejor manera de llevar a una cultura que sea congruente entre los valores de las personas y los valores que en esta organización estamos sustentando. Sí. Y así es como vamos formando de alguna manera criterios éticos, que sí se vale y que no se vale dentro de la organización, sí, que está permitido y que no está permitido, hablando de los valores que nosotros promulgamos, pero también de los valores universales. Sí, ¿no? Totalmente. Fíjense que la formación del talento humano es importantísimo. Tú y yo llevamos muchos años en este tema y lo que el líder debe de procurar es el desarrollo de habilidades de sus colaboradores. Pero no tan solo son las habilidades técnicas o administrativas, como muy bien lo señalas, son las habilidades de compromiso, son los intereses, los valores como la ética y las principales, yo diría, razones de cómo la empresa va a gestionar sus procesos. Empresas que están orientadas a la manufactura, por supuesto que la productividad, la eficiencia, la estandarización de los documentos y de los procesos es muy importante, pero una empresa que está dedicada a los servicios financieros, la orientación del servicio al cliente es fundamental. Personas que están desarrollando tecnología, plataformas, pues la creatividad y la formación de capacidades, en este caso técnicas, digitales, informáticas, ahora con la inteligencia artificial. Pero bueno, todo esto que estamos hablando es muy interesante y bien padre que lo estamos ahorita conversando. ¿Y por qué todo esto? Porque próximamente tenemos encima, y con el gusto y el interés de ofrecerles un taller práctico denominado Coaching y Liderazgo, orientado a los equipos de alto desempeño. Platícanos en qué consiste este taller que vamos a lanzar próximamente. Sí, precisamente es un taller en donde vamos a trabajar el desarrollo de las habilidades de los líderes. Primero es el autoconocimiento. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que tengo yo como persona a la luz de cuáles son las necesidades de liderazgo en mi empresa, en este contexto histórico que estamos viviendo, en el contexto inclusive de cada quien a lo que se dedique la empresa en la que está trabajando? Es muy importante primero tener este encuadre, este contexto, y este conocimiento que tenga o no de quién soy yo, cuáles son mis habilidades, qué es lo que yo quiero crecer, cómo quiero crecer y desarrollar, qué es lo que me doy cuenta, ¿no? Que he observado, que me han dicho, que la mayoría de las personas me dicen, pero que no había hecho consciente de qué es lo que necesito fortalecer. Y fíjate algo bien interesante, en desarrollo tenemos dos ópticas. Uno, el enfocarnos en lo que no hacemos bien y el enfocarnos en lo que hacemos mejor. Normalmente, inclusive como líderes, nos enfocamos en lo que no hacemos bien para desarrollar a las personas y decimos, vamos a fortalecer sus debilidades. Si yo me enfoco en las debilidades, las voy a hacer más grandes. Fíjate qué interesante. Sí. El enfoque aquí sería, vamos a enfocarnos en lo que mejor haces, porque ese es el puntal. Es la palanca de desarrollo. Por supuesto. Y lo que no haces tan bien, fíjate cómo lo vamos a manejar como un área de innovación. ¿Qué vas a hacer diferente a lo que haces? Porque si lo que estás haciendo no te está funcionando, entonces hay que hacer algo distinto. Y entonces en lugar de puntualizar esto lo haces mal, vamos a ver qué puedes hacer mejor, qué puedes hacer diferente. Vamos a cambiar, vamos a buscar una nueva estrategia, vamos a implementar acciones y vamos a compartir. Por eso hablamos de equipos de alto desempeño. Un equipo de alto desempeño es aquel que logra aprovechar las mejores cualidades de todos sus miembros para lograr los mejores resultados, para complementarse. Para complementar, sí, totalmente de acuerdo. Enfoquémonos en las fortalezas que tiene el individuo para que a partir de ahí aporte y genere nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Las debilidades no es eliminarlas, sino simplemente sustituirlas con comportamientos y conductas diferentes. Y para eso, por supuesto, hay un diagnóstico. Diagnóstico, una evaluación
que a través de la psicometría, por supuesto, tú lo vas a aplicar en este taller y vas a identificar dónde están estas oportunidades de cambio a través de la innovación y dónde están las fortalezas que puedan convertirse en recursos internos dentro del equipo de trabajo. Y aquí lo importante es que cada quien lo identifique, lo capitalice y salgan de este taller, que es un taller de 8 horas, en donde vamos a estar trabajando en abril, el 15, el 13, el 15, el 20 y el 22 de abril. Repito, el 13, 15, 20 y 22 de abril. Así es. Van a ser 4 sesiones. 4 sesiones de 2 horas cada una. 2 horas cada una. De 5 a 7 de la tarde. Ajá. 5 a 7. En línea. En línea, exactamente. En línea. Exactamente. Y aquí vamos a dar herramientas y estrategias, porque a mí no me gusta nada más trabajar con la teoría y la información, No. sino cada quien, desde las habilidades, las fortalezas, las necesidades que detectas en ti como líder, vas a poder hacer un plan de desarrollo en función de un marco de referencia de cuáles serían las principales competencias a desarrollar de un líder en función de tus necesidades. Una de ellas es comunicación, gestión del cambio, delegación, manejo de conflicto, el cómo vamos a comunicar las cosas, el cómo vamos a delegar, a lograr resultados, a dar seguimiento. ¿No? Vamos a ver que hay diferentes estilos de liderazgo y las situaciones más comunes que nos ocurren como líderes para poder saltar estos obstáculos y que se lleven estrategias muy puntuales con acciones muy concretas que puedan ellos aterrizar. Cada quien lo va a poder ir aterrizando y viendo, porque son 2 semanas, son 4 sesiones en las que ellos van a poder ir viendo, oye, apliqué esto, me funcionó, esto me gustó, esto no me funcionó, a ver, vamos a revisar qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste. Y ahí es en donde está este intercambio que individualiza el aprendizaje y que por eso lo hace mucho más constante y consistente. Entonces van a ser 4 sesiones. Así es. La primera sesión va a ser la introducción a la necesidad de alinear estos estilos de liderazgo con la cultura organizacional deseada. Así es. Mismo que debe estar alineado al modelo de negocio. Hablabas de una segunda sesión de comunicación. De comunicación, de sin cómo duda. fortalecer la integración del equipo de alto desempeño a través de una comunicación eficaz, empática y dirigida Asertiva. hacia los resultados, ¿no? Así es. Una tercera sesión En donde vamos a trabajar todo lo que es el aspecto de delegación, del conocimiento, de motivación y estas sesiones de cómo convertirte en un coach de tu equipo. Más que ser esta persona que exige y que define de una manera muy estricta los resultados, es de una manera mucho más empática, pero sin dejar de ser puntual el enfoque a resultados. Fíjate que los resultados, decía Deming, si no se miden, no se logran, ¿no? Deming decía, Sin duda. el principal principio de la productividad es el registro, Sin controlar. sin duda. Segunda, identificar dónde está el objetivo, la meta a alcanzar. Y tercero, por supuesto, mejorar Así es. ese proceso. Para eso, hoy, el día de hoy, se está hablando de los KPIs, Así de los es. OKRs, para poder medir y evaluar la eficiencia en el desempeño del proceso. Creo que el líder tiene también una responsabilidad muy clara, no nada más de dirigir y conducir el comportamiento humano, sino también de medir y evaluar el resultado. Así es. Que- ¿Qué vas a evaluar si no has definido de entrada a dónde vamos? Exacto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué cualidades necesitamos desarrollar? Cada quien desde su área de aportación, ¿cuáles son las cualidades principales? ¿No? Muy bien, y en la cuarta sesión, Y en la cuarta sesión ya vamos a tener todo este panorama de cómo desarrollar las habilidades. Aquí ya trabajamos con las de cada líder. Ahora, cómo cada líder va a ir desarrollando las habilidades y las competencias de su equipo, con base en el conocimiento que tengan de ellos y estrategias de coaching para que ellos también se conviertan en coaches del desarrollo de sus equipos. resumiendo, entonces, el taller van a ser las fechas 13, 15, 20 y 22 de abril, de a qué horas, de 5 a 7 de la tarde. en línea. En línea. Los esperamos. Así es. Agradecemos mucho su tiempo.
su disposición y los esperamos, claro, para que todos crezcamos a partir de sus experiencias. Así es. Muchas gracias, muy buenos días, éxito jóvenes. Bye. Buenos días. Cerrando filas. Retos y desafíos para 2026. Aprendiendo de los errores con el maestro Alejandro Huerta Sobrino, consultor en desarrollo organizacional y compensación. Un espacio para ti en OK Voz.